sobre la fasciolosis. Tal vez ustedes han tenido la oportunidad de ver un parásito que parece una hoja, una hojita. Aquí podemos ver, por ejemplo, a microscopía electrónica de barrido, que este parásito tiene una ventosa oral y una ventosa ventral. Vamos a ver, es como una hojita. Aquí está. Tiene una ventosa oral y una ventosa ventral. La ventosa ventral le va a servir para prenderse cuando ya está en el hospedero. Con esa se va a, digamos, otros tienen pues unas ventosas más desarrolladas, pero esta ventosa muscular le va a favorecer a que no se desprenda fácilmente y se adhiere como si fuera cuando se tira en la pared algo que se adhiere, se pega, algo así. Bueno, esta fasciola hepática porque va a encontrarse en el hígado, en los conductos biliares, ahí va a vivir. El hospedero definitivo, natural, es el ganado vacuno, ovino, porcino, etcétera, tanto en la parte doméstica, pues inclusive se va a encontrar en los cuis, todos aquellos que se alimentan de alfalfa, ¿no? El pasto, la alfalfa, van a infectarse. A ver, vamos entonces a describir la morfología primero. En generalidades me parece que vimos, pero ahora con más detalle vamos a observar de que esta fasciola, que es el minto dorso-ventralmente aplanado, se caracteriza por tener todas las estructuras ramificadas. Si observamos el tubo digestivo, que se inicia con la boca, continúa con la faringe, estos ciegos intestinales son ramificados, son tan ramificados que van hasta el extremo posterior. Aquí se ha cortado para poder resaltar también la ramificación de las glándulas vitelógenas. Las glándulas vitelógenas van a estar paralelas a las ramas intestinales. Si miramos al lado derecho, por ello se ve oscuro, porque en el parénquima, ¿no? Se observa que a ambos lados los ciegos intestinales y sobre los ciegos están las glándulas vitelógenas, por ello se ve bastante oscuro. Eso sería en la parte lateral. Ahora, en la parte central vemos que, continuando entonces después de la parte cefálica, el cono cefálico, donde está la ventosa oral, casi a poca distancia está la ventosa ventral. Esta ventosa ventral, bueno, anterior a esta ventosa ventral está el poro genital. El poro genital, que a este punto es el poro genital que tanto femenino y masculino deben de llegar. Vamos a iniciar con el masculino, que está formado por dos testículos ramificados. Estos testículos continúan con un vaso deferente, pero acá dice deferente. El vaso deferente es uno solo. Son dos vasos eferentes que se unen a un conducto deferente, ¿no? Acá hay un pequeño error, no son dos deferentes, es un solo conducto deferente, a él se unen los eferentes que salen de cada testículo y continúan con la vesícula seminal, que ya no se ve aquí. La vesícula seminal va por detrás y esta vesícula seminal va a terminar en la bolsa del cirro. Habíamos mencionado, no sé si recuerdan, que en la bolsa del cirro se encuentra el cirro o penis, ¿no? Que para la cópula saldrá de esa bolsa y después se volverá a guardar. Entonces, ese sería el masculino, que llega al poro genital común. Luego el femenino, que también está formado por el ovario, que es bien ramificado. Este ovario continúa con un oviducto que llega al ootipo. Este es el ootipo, y al ootipo debe llegar el contenido de las glándulas vitelógenas. El contenido de las glándulas vitelógenas, a través de conductos, se recepcionan en conductos laterales, pero luego continúan con conductos transversales
estos conductos transversales donde depositan en el reservorio vitelino. Aquí hay un pequeño reservorio vitelino que está esperando para el proceso de la fecundación. La fecundación se va a realizar en el ootipo. Cuando ya los huevos, los óvulos están listos para salir, entonces el oocapto permite la salida hacia cuando ya están maduros, digamos, permite la salida al ootipo. Pero para ello, también, en el proceso de la fecundación, ellos tienen una vagina o canal de Laurer que es primitivo, pero de todas maneras la fecundación es cruzada. En todo caso, pues si no funciona el canal de Laurer, porque es bastante primitivo, se cruzan por el ingresar al espermatozoide por el útero, porque después del ootipo, el otro conducto que continúa es el útero. Entonces, los espermatozoides ingresan por el útero, se encuentran con los óvulos y acá es la fecundación en el ootipo. Listo, después de la fecundación, entonces participan. El ootipo está rodeado de una glándula, la glándula de Melis. Ese proceso, luego de la fecundación, el cigoto se va a rodear entonces de las glándulas vitelinas, que va a servir para el alimento. Luego hay una capa de la glándula de Melis, y así, y otra capa nuevamente de las vitelinas, y otra de la capa de la glándula de Melis, que son lipoproteínas que van a formar el cascarón. Entonces, estas, ya cuando están cubiertas de esta capa del tejido glandular, comienza a salir por el útero y solo saldrán cuando ya están listos, también permitirá la salida por el metratermo. El metratermo también va a regular la salida de los huevos y que permite solo la salida de los huevos que ya están listos para salir al exterior. Bien, entonces esa es la fasciola hepática. Cuando observamos en el hígado del ganado, aquí está, en el hígado del ganado podemos observar los conductos, ¿no? En los conductos están los adultos, porque ya están localizados en los conductos. Cuando está en el conducto lo vemos así, que va a dar lugar a una cirrosis, y se observa acá y que se va casi cerrando los conductos. Miren, acá también se puede observar. Entonces, producen una colangitis hepática. Este es en el ganado e igual puede hacer en el humano, pero claro que en el ganado hay gran cantidad, entonces va a depender del número de parásitos que se encuentran en estos conductos. Generalmente viajan de a dos por la fecundación. Si viaja uno solo se pierde. Y se ha observado que hay casos de que se ha encontrado una fasciola en el dedo de una persona, en el dedo del pie de una persona, por ejemplo. Entonces, si viajan solitos, se pierden. Estas son formas erráticas. Y eh, pues puede encontrarse en cualquier parte como se ha encontrado en el dedo, molestando, haciéndose como si fuera un pequeño tumor. Y cuando se abrió, pues se trataba de una fasciola. En el ciclo biológico, entonces, participan como hospederos definitivos los herbívoros, una variedad de herbívoros, y ¿cómo se infectan? Estos se infectan al ingerir la metacercaria, que es la forma infectiva que se va a encontrar en el envés de las plantas. Pues en el berro es uno de ellos, puede estar también cuando estos crecen, las plantas como el berro, que es una planta que crece al ras de los ríos, riachuelos, ¿no? El ganado acostumbra a ir a tomar agua y deja las heces justamente que caen al agua. A la hora que ingieren el pasto, a la hora que ingieren estos vegetales, también dejan las heces.
Cuando dejan esto ingresa, esta metacercaria ingresa, luego vamos a ver que estos se van a dirigir hacia, o sea, se desenquista esta larvita, esta larva, esta metacercaria, un estadio larvario, se desenquista y con las sales, sales biliares, la acidez del estómago va a permitir que se rompa la cubierta. Entonces la metacercaria va a migrar hacia el hígado y cuando migra lo hace por la parte externa, atravesando el parénquima hasta llegar a los conductos. Una vez que ya está en el conducto biliar, va a desarrollar. Hay fecunda, o sea, desarrollan adultos, fecundan y comienzan a eliminar los huevos. Entonces, así es cuando salen los huevos al agua, caen con las heces y una vez que han caído al agua, bueno, caen los huevos al agua, necesariamente tienen que caer al agua porque requieren de humedad para poder desarrollar el primer estadio larvario, que es el miracidio. El miracidio, como vemos acá, el miracidio es ciliado, tiene un cono cefálico y una mancha ocular. El miracidio tiene que encontrar al caracol en 24 horas o si no se muere, porque cada vez va perdiendo energía. Él no ingresa a cualquier caracol, ingresa a los caracoles limnea, del género limnea. Si hay otros caracoles, no va a ingresar. Existe una quimiotaxis, una atracción química entre el caracol y estos miracidios, porque se ha hecho experimentalmente colocando en una placa del género FISA y se ha colocado ahí los miracidios porque se puede hacer incubar. En el laboratorio hemos incubado los huevos y hemos tenido listos para hacer la infección experimental y dirigida hacia las limneas y colocamos también la FISA. Estos se van hacia limnea. Son atraídos entonces a este caracolito. Si en ese lugar no hay limnea, se pierde, se muere. En el caracol va a realizarse una reproducción asexual. Los miracidios se pasan a la forma de esporoquistes, luego a redias y forman cercarias. Cuando ya está lista la cercaria, sale y la cercaria tiene cola. La cercaria en la parte del cuerpo pues solamente tiene el tubo digestivo, se puede observar la ventosa oral, la ventosa ventral, los ciegos intestinales y también los conductos secretores. Esta cercaria migra también con la colita, le va a favorecer hasta llegar a las plantas. Puede quedarse también en las piedras o puede quedarse en cualquier otro, digamos, artefacto que pueda encontrar al borde de los ríos. Pero especialmente en las plantas, en vez de las hojas, se va a prender, inmediatamente segrega una sustancia mucilaginosa y se cubre, se forma la cubierta externa y se enquista. Entonces la metacercaria se encuentra enquistada en las plantas esperando ser ingerida por otro hospedero definitivo. Son hospederos todos los ganados, bovino, ovino, caprino, el cerdo, los camélidos y también los conejos, los cuis, y en la parte silvestre igualmente el jabalí, el elefante, el liebre, búfalo, ciervo, canguros, es decir, una variedad de animales pueden estar infectados. La resistencia a la infección en estos hospederos es bien alta en los equinos y porcinos, muy moderada en el bovino, en el hombre, porque aquí también está el hombre que se infecta accidentalmente. Al ingerir, el hombre se va a infectar al ingerir las metacercarias en forma de ensalada, pues a veces ingieren ensalada de berros, o también si estos están muy cercanos se riegan estas aguas con las lechugas, puede ser también, ¿no? O en alguna otra planta que puede estar al borde de los ríos. La alfalfa, hay que tener cuidado con la alfalfa también. Entonces, es moderada en el bovino, el hombre, el conejo, la liebre y el cervo.
y muy baja, pues resistencia baja tienen los ovinos, caprino, el guanaco, la rata, hámster, etc. O sea, la resistencia o la sensibilidad a estas parasitosis, pues en estos animales como el cerdo, el jabalí, el perro y el gato inclusive, presentan una rápida respuesta contra el parásito, mientras que los bovinos, equinos y el hombre reaccionan en forma tardía, por lo tanto permiten la proliferación de la metacercaria, o sea, de la proliferación del desarrollo de este parásito. Los ovinos, caprinos y lagomorfos son más receptivos al parásito. Esto según descrito desde el año 99 por Cordero. En cuanto a la epidemiología, pues se encuentran ampliamente distribuidos. Esta distomatosis hepática o fasciolosis humana se ha reportado ya pues en las 2 últimas décadas con un total de 2.594 personas infectadas en 42 países de Europa. Está dado de buscar algo más actualizado, pero bueno, no se menciona porque tienen que ser publicaciones en África del Norte, Asia y el Pacífico Oeste, de acuerdo a Chen y Mott el 90. Sin embargo, el número de casos reportados y de personas infectadas, pues en los últimos 25 años ha aumentado, llegando a 7.071 casos humanos, reportándose en 51 países, ahora en 51 países en los últimos 25 años, el 7% en África, 45.8% en América y el 5% en Asia, 42% en Europa y el 0,2% en Oceanía. En las últimas publicaciones sugieren que el 2,4 millones hasta 17 millones de personas infectadas por fasciola hepática se encuentran distribuidas en todo el mundo. La distribución global de esta fasciolosis del 2015, que es una referencia que se encontró, de acuerdo al... A ver. De acuerdo al registro de estos países, pues la infección estaría presente mayormente en el color azul, vemos acá en América, ampliamente distribuida en el mundo, vemos en África, en Europa. El 90% entonces de la superficie terrestre tiene esta infección, ampliamente distribuida. ¿Cuáles son las causas? Tiene potenciales en realidad, son los cambios ambientales, ¿no? A veces el fenómeno natural o producido por el hombre, los cambios en el manejo, nuevos hospederos o intermediarios o también hospederos definitivos que se van ampliando. Y también la resistencia a los antiparasitarios. Cada vez las personas o los animales se hacen también más resistentes porque a los animales los están controlando también. Sin embargo, si observamos por las zonas ganaderas, donde esté el ganado, también están los caracoles. En Sudamérica el riesgo de transmisión es elevada en Bolivia, por ejemplo, con un 66.7% de prevalencia, en el Perú 34.2% y en Ecuador, pues la población humana participa activamente en esta transmisión por sus hábitos alimenticios y por condiciones deficientes de saneamiento también. Dentro de ellos, pues se destaca la temperatura, los climas húmedos, la presencia del ganado, los pastizales silvestres cercanos a las fuentes de agua renovable, así como falta de drenajes también, ¿no? Dentro de los factores humanos también el consumo de vegetales, ¿no? Vegetales crudos de tallo corto que pueden ser regadas, como mencionamos, con aguas hervidas, aguas que estén arrastrando pues las heces del ganado, que esté llevando estos huevos y que salgan estas larvitas, estos miracidios pues puedan ingresar a otro tipo de plantas, ¿no? Verduras de tallo corto. O también el agua no pasteurizada a veces es ingerida en ciertos lugares de los manantiales, los ingieren, o canales o acequias, los ingieren directamente sin hervir. En América del Sur, en los meses cálidos principalmente, se ha observado, pues, se observa que el mayor porcentaje se da, por el color vemos que lo más oscuro tiene el porcentaje más alto de fasciolosis.
Luego tenemos en la parte de Perú, pues tenemos generalmente en la parte de la selva, parte también de la costa, un poco es menos, ¿no? Y de la sierra, está la sierra, también menos, como se indica aquí, pues especialmente en los meses donde hay mayor, digamos, infección o se va a observar mayor infección en las zonas ganaderas, donde tiene que ver, porque cuando llueve favorece a los caracoles. Entonces, eso también, los caracoles se van extendiendo, hay más zonas de infección. En el Perú, 17 de los 24 departamentos van a presentar esta infección y ahí vemos pues desde Anca, Chapurima, Carequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima también, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna, etc. Miren, todos, porque son zonas donde hay ganado y también pues hay el hospedero intermediario. El huevo, antes de pasar acá, este es el huevo que se caracteriza por tener un opérculo. El opérculo es como una tapita de la azucarera. Tiene la cubierta bien lisa y es así media, es ovalada y un poco alargada, que se va a diferenciar de Paragonimus, luego vamos a ver cuando veamos Paragonimus. Cajamarca ocupa el primer lugar pues, a nivel nacional en cuanto a casos de fasciola en humanos. De acuerdo a estudios, según la oficina regional, pues solamente para mencionar de 2007 a 2008, porque he tratado de buscar todo lo que sea más actualizada y no hay publicaciones de los médicos que están en esas zonas. Cuando uno está en una zona y ustedes tengan la oportunidad de encontrar casos, tienen que publicar, porque de lo contrario no se va a saber qué cantidad de personas están infectadas por tal o cual parásito. Se han reportado un total de 137 casos diagnosticados clínicamente en laboratorios. Eso se refiere también a laboratorios pues, de las postas, ¿no? De postas. Las zonas donde viven estas personas pues tienen que ver con donde hay agua, la encañada, los baños del Inca, que son las más afectadas por esta enfermedad degenerativa que es del hígado. Esto pues está según la Oficina General de Epidemiología o el director regional de epidemiología de esa zona, ¿no? Y observamos que hasta el 2010, si bien en algunos años es mucho más, en otros va bajando, o tal vez las personas no se acercan a las postas cuando están enfermos. Eso es el otro punto. Son casos encontrados, que se han encontrado infectados y casos no encontrados. Y acá también hasta el número de pacientes diagnosticados por grupo de edad igualmente. Entonces, ¿cuál es el mayor porcentaje en personas? A ver, en los menores de edad de 0 a 10, de 11 a 20 años, a 30, etcétera. Van casi todas las edades, pero siempre los más jóvenes y yo también mayores entre 50 y 60, en cierto momento pues hay un porcentaje alto. ¿Qué cuadro clínico observamos con la fasciolosis? Pues las personas que están infectadas van a tener dolor abdominal, pérdida de peso, una diarrea, fiebre, vómitos, náuseas, palidez, distensión abdominal, prurito, cefalea, ictericia, dispepsia y hepatomegalia. Bueno, acá estamos viendo todo el porcentaje, ¿no? De estos en una fase aguda, observamos en una fase aguda, que es un 88,89% del dolor, en una fase crónica baja, ¿no? Pero el dolor no va a pasar. Y lo otro es que la hepatomegalia, sí, el desarrollo del hígado, pues es importante. Entonces, vamos a ver varias formas. En la fasciolosis hepática se va a presentar una forma aguda, latente o crónica. La forma aguda está asociada con una triada de fiebre, hepatomegalia y eosinofilia. Entonces, si la eosinofilia es elevada y además se va a sospechar de que es por parásitos, además por la zona de donde viene la persona también.
Esto en esta fase aguda que dura de 6 a 12 semanas. En la forma latente se puede comportar de forma asintomática de repente. En ocasiones puede aparecer escasas manifestaciones gastrointestinales. Ya en la fase crónica, con sintomatología, se caracteriza por un cólico biliar, ictericia, colangitis, pancreatitis y fibrosis hepática. Entonces, hay que evitar de que llegue a esta fase, ¿no? Entonces, lo importante es el diagnóstico más rápido. En la patogenia se van a denotar dos periodos principales. Una es la inicial o de invasión. Desde el momento que la metacercaria se desenquista, sale esta larva, no sale, ya sería un juvenil. Este juvenil comienza a migrar, atraviesa la pared del intestino y por sistema, bueno, va a migrar dirigiéndose hacia el hígado, pero por la parte externa. Por la parte externa, ingresando por el parénquima hacia los conductos. Habíamos mencionado que desde el momento de la ingestión de las metacercarias hasta la implantación de los parásitos en el conducto biliar va a ser la forma invasiva. En este momento que migra, vamos a ver todo el cuadro que va a causar. Entonces, esta es la fase invasiva. En esta fase invasiva no es necesario hacer una prueba serológica. Inmediatamente a la persona se tendría que sacar sangre, o sea, para evaluar el suero, ¿no? El suero, hacer una prueba de Western blot, por ejemplo, para ver si tiene las proteínas antigénicas que corresponden a fasciola hepática. O puede ser un ELISA, pero el ELISA da color y puede pensar, no se sabría exactamente si se trata de fasciola, ¿no? Bueno, a pesar de que pueda tratarse, quizás el antígeno, se trabaja con el antígeno de fasciola, pero como a veces reacciona con otros parásitos, no es muy específico. Entonces, el Western blot o finalmente PCR, que no se hacen todavía en todos los hospitales. Entonces, esa es la forma de inmediatamente detectar. Ahora vamos a hablar del arco 2 de fasciola, que el arco 2, por ejemplo, vamos a mencionar cuando veremos diagnóstico. Bueno, entonces esa sería la fase invasiva. Necesariamente no se va a ver en las heces todavía porque no ha llegado el parásito al conducto y por lo tanto está migrando y esa migración pues está afectando a la persona y esa es la fase aguda. Ya en el estado de localización, o sea, un estado o se localiza, cuando el parásito ya alcanza al conducto biliar, madura sexualmente y comienza a eliminar huevos que van a salir con la materia fecal, ¿no? Ya sea si es el hombre que está infectado o también en los animales, estos huevos van a salir, van a ser eliminados por las heces. Es el momento en este caso de que se puede detectar que la persona está infectada con fasciola. Ya cuando está localizado, sí podemos ver entonces huevos en las heces. En el periodo inicial o fase invasiva, estos parásitos que son los juveniles que están migrando, ¿no?, por el peritoneo, llegan al parénquima hepático, inducen una reacción de tejido a cuerpo extraño y van a inflamar el peritoneo, inclusive con exudado e infiltrado leucocitario, y principalmente aumentan los eosinófilos. El hígado aumenta también de tamaño, con presencia de microabscesos y necrosis. Ahí se pueden observar todo alrededor. Hay una reacción eosinofílica, ¿no? Cuando este ya se localiza, ya cuando llega a los conductos biliares, ahí ya aparecen ya una dilatación, ahí se va a esclerosar el tejido, hay reacción inflamatoria crónica en la periferia de los conductos biliares de tipo fibrosis. Ahí vemos acá toda una fibrosis gruesa. El epitelio puede presentar hiperplasia pseudoglandular, hay una hiperplasia. Cuando el número de parásitos es grande, se presenta atrofia en el parénquima hepático por compresión y cirrosis periportal. Entonces depende también del número de parásitos.
Aquí está en este cuadro mencionándose cuando, si la enfermedad es asintomática o sintomática, ¿no? Oligosintomática o sintomática, y también la migración ectópica y a otras manifestaciones, porque puede irse a otros órganos. En la fase aguda, vamos a leer solo la fase aguda, esas muchas veces puede ser asintomática, ¿no? Cuando son de las zonas endémicas, autóctonos de las zonas endémicas a veces, o también oligosintomática con un dolor abdominal difuso, leve, fiebre baja, una eosinofilia marcada con hiperglobulinemia, etc. Pero puede ser también sintomática con fiebre prolongada, dolor abdominal, como habíamos leído en la diapositiva anterior, e inclusive con urticaria. Y en esta fase, cuando es ectópica, también puede haber un nódulo migratorio pruriginoso, ¿no? En el peritoneo, pueden presentarse artralgias, linfadenopatías, anemia hemolítica, convulsiones inclusive, y derrame pleural si este se va al pulmón. Entonces, cuando migra, puede migrar a cualquier órgano, ¿no? En los casos, el caso que le mencioné, pues se había ido al dedo, que también pareció, pues, miren cuánto había migrado hacia la parte baja del cuerpo. Ya en la fase crónica, complicada o no complicada. En la complicada vamos a ver con sintomatología, pues hay abscesos, cirrosis, granuloma necrótico, tumores biliar, hay colangitis, coledocolitiasis, colecistitis, tumores también que pueden ser ectópicos o un derrame pleural, intraocular, pancreatitis aguda, etc. Entonces, es importante determinar que se trate por fasciolosis para evitar todo este proceso. Por ejemplo, los niños, miren cómo lo tiene desarrollado el vientre. Se reportaron 3 casos de fasciole hepática el 2009, y ahí está descrito, ¿no? Y en niños y también una de 3 años, menores de 3 años, y en una mujer de 40 años. Entonces, el problema todo que puede pasar, pues en este pequeño, miren, tiene el hígado, debe estar con una hepatomegalia, etc. Y acá vemos que cuando está migrando, pues todo un cuadro que va a hacer que haya una eosinófilos elevados, porque aquí empieza pues todo el proceso de inflamación y va a haber una hepatomegalia, por eso se observa así. También está publicado lo del ojo, se ha encontrado en los ojos, también de un niño de 6 años. Entonces, todo esto hace que se tenga bastante cuidado e inclusive entonces los oftalmólogos. Para el diagnóstico, ya hemos visto que en la fase crónica podemos ver cuando es crónica, cuando ya llegó el adulto al conducto biliar, sí podemos ver ya los huevos, porque van a salir con las heces. Estos huevos que son ovalados, ¿no? Nuevamente repetimos que tienen su opérculo, es de cubierta lisa. Es importante hacer una sedimentación rápida de lumbreras, sedimentación porque con una técnica, si es para tomar una pequeña muestra muy directa, probablemente no salga y daríamos falsos negativos. Entonces es importante hacer una sedimentación rápida, además de pedir eh, que se traiga 3 muestras al laboratorio en un lapso de 10 días. La ecografía de las vías biliares o vesículas también para detectar el parásito moviéndose, sería otra. En formas extrahepáticas, la eosinofilia alta puede orientar cuando está fuera del hígado, ¿no? En las biopsias ya se confirma el diagnóstico, cuando se ve pues que está en puede estar en el pulmón. En la forma aguda, la búsqueda de huevos no se debe hacer, como ya habíamos mencionado. Entonces se puede hacer una inmunoelectroforesis o inmunodifusión buscando el arco 2. Esto es lo más sencillo, pero que se puede utilizar en lugares donde no se tiene para hacer un inmunoblot o western blot, toda una cámara, ¿no? Que nos va a dar pues una sensibilidad y especificidad alta. Entonces, el arco 2 era muy sencillo, es una reacción antígeno-anticuerpo que se difunde solamente en un agar y donde se va a formar el arco 2. En la práctica probablemente les muestren una laminita con el arco 2
que se va a diferenciar de quiste hidatídico, porque en esas mismas zonas las personas se pueden infectar por quiste hidatídico. Y en las personas, esto les estoy hablando de esas pruebas de hace más de 20 años. Con el arco 2 rápidamente se podía decir, tiene fasciola o tiene hidatidosis. En hidatidosis es el arco 5. Bueno, entonces el Western blot o inmunoblot, que si ya está implementada en algunos hospitales, es importante, ¿no? Y la tomografía axial también computarizada para hallazgos ya característicos con respecto a la infección. Aquí está el Western blot, pues se ha detectado varias proteínas importantes, ¿no? Que tienen que ver con la fasciolosis, la de 10, 12, 17, 23, 27, 30, 36, 43, 65 y 138 es el peso molecular que se da en kilodaltons. Entonces, estas, cuando se hace la reacción antígeno-anticuerpo, todo es un proceso que hay que procesarlo, pues, primeramente haciendo una membrana, ¿no?, de acrilamida y hacer correr el suero, perdón, primero el antígeno y luego el suero de cada persona, debe dar una reacción. Y aquí vemos bien marcado el 23, el 30, el 27 también se nota, y otra el 38, el 43, también está el 12 y el 17. Entonces sí se observan, ¿no?, en esta evaluación las bandas proteicas antigénicas. Para el tratamiento, pues se ha utilizado la emetina, dihidrometina, vitionol, pues que lo han retirado ya, ahora es el triclavendazol, la droga pues de elección. Y bueno, toda esta dosis que tiene que ver con el peso, etcétera, ¿no? Además del praziquantel también que está utilizando, útil para otros trematodosis. No lo es para fasciola por la fasciola hepática, por ejemplo. Entonces, todo esto es importante, ya lo van a ver con más detalle en su curso de farmacología. El control es importante, como toda zoonosis, porque es una zoonosis que está en los animales y el hombre se infecta accidentalmente. El tratamiento de esta fasciolosis en los animales es importante, controlarlos. La educación sanitaria en la población, pues a evitar ingerir vegetales de tallo corto, principalmente berro, o tomar también agua sin hervirla en los lugares epidémicos. El control de la fasciolosis no debe depender solamente de los tratamientos, sino también del manejo. Hay que conocer el ciclo biológico de la fasciola y la distribución de los hospederos intermediarios. En la elección del fármaco, igualmente, hay que considerar su eficacia frente a las distintas fases de la fasciola y la epidemiología local, lo que va a permitir también determinar las épocas de mayor riesgo de infección, y en las zonas endémicas se debe también aplicar por lo menos 2 tratamientos anuales, uno antes de que los animales salgan a los pastos para evitar su contaminación y otro al final del otoño, si no ha habido pues casos agudos antes, ¿no? Eso es importante. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, doctora. Bien, entonces, Todo claro, doctora. ya, vamos entonces. Nuevamente tengo que, ahora, un momentito. La diapositiva lo tengo. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muy bien. Vamos a continuar ahora y vamos a ver a otro digeneo o tremátodo importante que va a dar lugar a una infección que denominamos la paragonimiosis. La paragonimiosis es una infección también parasitaria por especies ahora
del género Paragonimus, que se va a localizar a nivel de los pulmones, o también puede ser extrapulmonar, muy parecido a lo que hace fasciola, y cuando está en el pulmón se asemeja bastante la sintomatología a la tuberculosis pulmonar. Por ello, por los años 50, 52, cuando apareció esta infección, vamos a ver que habían casos de que no se fueron tratados como para tuberculosis por bastante tiempo sin poder detectar de qué se trataba de una paragonimosis. Existen varias especies, como se menciona acá, en los animales domésticos y silvestres, en Asia, Europa, en África. En Asia, el más importante es el Paragonimus westermani, y ustedes lo van a ver en todos los libros, el Paragonimus westermani, pero no tenemos nosotros el Paragonimus westermani en el Perú. En el norte, centro y Sudamérica existen otras especies que se diferencian pues de estas asiáticas. En el pulmón, cuando estos se encuentran, van a estar enquistados cerca de los bronquios o los bronquiolos. Estos quistes, cuando están enquistados, se fisuran y van a dar salida a los huevos. Entonces, es así como podemos encontrar en el esputo o en las heces. Cuando es extrapulmonar, puede irse al cerebro, a la médula espinal, puede estar subcutánea, puede ser hepática, biliar, esplénica, urinaria o ginecológica, etc., ¿no? Se encuentra en diferentes órganos. Cuando se pierden, se hacen erráticos, se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo. En el Perú tenemos el Paragonimus mexicanos, que los sinónimos son Paragonimus peruvianos y Paragonimus ecuadoriensis. En Ecuador le colocaron ecuadorienses y acá en el Perú peruvianos, pero cuando se vio que las características eran las mismas que el mexicanos y el mexicanos había sido publicado antes, entonces finalmente quedó como Paragonimus mexicanos. Luego tenemos también Paragonimus caliensis, Paragonimus amazónicos y Paragonimus inca. La especie que es zoonótica importante para el hombre, disculpen, es el Paragonimus mexicanos. Este Paragonimus se encuentra distribuido por Cajamarca, ¿no? Cajamarca principalmente, por San Juan, San Marcos, el Valle de Condebamba, San Miguel, etc. Pero también se ha encontrado por Loreto, en Ucayali y en Madre de Dios. El Paragonimus caliensis también se ha encontrado en el Valle de Condebamba. El amazónico se ha encontrado en Tingo María y el Paragonimus inca también en Tingo María y en Junín. Tingo María, Amazonas y Junín, el Paragonimus inca. Vamos a describir al Paragonimus mexicanos. Mide este Paragonimus, que también se parece a la fasciola, pero es más gruesa, tiene un parénquima gruesa que no se puede ver las estructuras. Para ver las estructuras aquí está sin la cubierta, o sea, se ha tenido que cortar con bastante cuidado el tegumento para poder observar con detalle las estructuras internas. Miden de 11,6 a 13,3 por 5,8 a 7,6 milímetros. Está cubierto de espinas. Olvidé decir que fasciola también está cubierta de espinas. Pero estas espinas, en el caso de Paragonimus, se subdividen en 2 o 3 puntas. El poro genital, si miramos acá, la ventosa oral, el poro genital está por debajo del acetábulo. El acetábulo está casi en la zona ecuatorial, ligeramente anterior a la zona ecuatorial. Al final se ve el poro excretor, hay un poro excretor y una vesícula excretora que va hasta aquí, o sea, nace en la bifurcación del intestino, acá está el intestino que se bifurca, y llega hasta el poro excretor que está en la parte posterior. Tienen también canal de Laurer, que es una vagina primitiva, y vamos a ver las demás estructuras. Pero lo que vamos a ver primero es el
el tubo digestivo, la ventosa oral, ¿no? Al que vamos a observar la boca, mejor dicho, luego una faringe y los ciegos intestinales que van zigzagueante hasta el extremo posterior. Paralelo a los ciegos intestinales están las glándulas vitelógenas, están cubriendo las glándulas vitelógenas. Luego observamos inmediatamente en la parte después de la zona ecuatorial está el ovario, que también es ramificado, sí, ramificado. Luego tenemos los testículos, uno frente al otro, también tiene ramificaciones, pero son, o lóbulos, también podríamos decir lobulados, ¿no? Aunque se ven unas ramificaciones no como el de fasciola. Estas son más anchas. Entonces, una frente al otro, los testículos que van a continuar se van a unir por conductos eferentes a algún conducto deferente que va a subir con la vesícula seminal hasta el poro genital, que está por debajo del acetábulo. Aquí está el poro genital. Del ovario, vemos el ovario, el ootipo no se nota, luego sale del ootipo, sale el útero, que luego sube zigzagueante, que estamos viendo acá de color oscuro, hasta el poro genital. Se menciona también el receptáculo seminal. Tienen un receptáculo seminal. ¿En qué consiste? Este receptáculo seminal va a ser parte del femenino, donde se va a recepcionar o se va a guardar el contenido seminal. Después de la cópula se va a guardar el contenido seminal en el receptáculo y va a estar listo hasta el momento que ya los huevos están por salir o salen ya del ovario por el oviducto hacia el ootipo. Entonces inmediatamente también este receptáculo seminal tiene una comunicación con el oviducto o el oviducto, sí, y va a salir también los espermatozoides. Entonces, es el momento que se realiza luego la fecundación. El huevo se parece al de fasciola, pero es de menor tamaño, de 75 a 86. El de fasciola llega hasta 100 micras, 100 micras de tamaño, de largo, un promedio de 100 micras. Este mide de 75 a 86 micras por 44 a 53 micras de diámetro. Y la otra es que también tiene opérculo. Y la otra característica que lo diferencia de fasciola es que la pared es ligeramente ondulada, ligeramente, ya que cuando se observa a microscopía electrónica de barrido se puede observar el opérculo y se ve que en la pared se ven pequeñas hendiduras, y estas son las que ligeramente se ve, ligeramente ondulado, la cubierta externa. La metacercaria es la forma infectiva. Esta metacercaria, que no tiene membrana quística como lo tiene fasciola, se va a localizar en el hepatopáncreas y en las patitas de los cangrejos, en la parte muscular. Esta metacercaria mide pues entre 1 a 1, de milímetro de largo, a 1,1 milímetro de largo, es pequeña, 1,5 milímetros aproximadamente. Entonces, por la ventosa, en la parte anterior se ve la ventosa oral y luego también se ve el acetábulo. Luego se observa la faringe y los ciegos intestinales de color naranja. Y luego también se ve el conducto excretor, que está de color oscuro, con el poro en el extremo posterior. El hospedero definitivo es el Didelphis marsupialis y otras especies de Didelphines. La forma infectante es la metacercaria. ¿Cómo se infecta el hombre entonces? Por la ingesta de ceviche de cangrejos. ¿Y dónde se va a localizar este parásito? En los pulmones.
Bien, acá tenemos entonces, este es el cangrejo, que es el Hippolobosera chilensis, pero el primer hospedero intermediario es un caracolito, que es el Aropyrgus colombiensis. Es un gasterópodo que también está por la zona endémica, por ahí esa zona endémica, y luego pues el segundo hospedero también va a estar muy cercanamente, y por ello pues el ciclo se realiza de esta manera en la parte silvestre. El hombre se va a infectar accidentalmente. Entonces, ahí está el hospedero definitivo, que son las zarigüeyas. También se ha encontrado en los gatos, el hombre, el cerdo, la huangana. Experimentalmente, todo el material que se tiene en el laboratorio es por infección experimental en el gato. El gato, cuando se infecta, va a ser todo el cuadro, también va a sufrir de la disnea, no puede respirar, se eriza los pelos, no se queda delgado, no ingiere mucho alimento, no quiere alimentarse mucho, en fin. Entonces, cuando ya desarrolla el adulto y logra, pues, después de la fecundación, los huevos van a salir al agua con las heces. En este caso, en la parte silvestre de la zarigüeya, ¿no? Y cae al agua y nuevamente se desarrolla el miracidio y el miracidio es el que va a ingresar al caracolito. En este primer hospedero intermediario se va a realizar la reproducción asexual. Entonces el miracidio se transforma en esporoquiste, luego en una redia y dentro de la redia están las cercarias. Estas cercarias, bien, esta cercaria entonces, luego que ya está lista para salir, va a buscar al segundo hospedero intermediario, que es el cangrejo. Ingresa al cangrejo y en el cangrejo esta cercaria va a pasar a la forma de metacercaria. Y esa es la forma como luego va a ser ingerida por el hospedero definitivo. Bien, los hospederos definitivos, no solamente habíamos mencionado que la zarigüeya, también está el gato, el cerdo, la huangana en la parte silvestre y el hombre accidentalmente. ¿Cómo es el proceso infectivo? ¿Cómo migra este Paragonimus? Paragonimus, cuando ingresa por vía oral, no necesita llegar hasta el estómago. Entonces, como no necesita llegar hasta el estómago para romper la cubierta quística porque no lo tiene, esta puede migrar desde la parte alta, desde el esófago, puede migrar a los músculos intercostales. O también puede llegar, si llega hasta el estómago, ya. Entonces, puede llegar, si llega al estómago, esta puede migrar hacia los músculos abdominales o migrar a los músculos intercostales y de acá de los abdominales va a migrar luego, va a atravesar el diafragma hacia los pulmones. E igual va a ser el otro que ingresa a los músculos intercostales, o sea, atraviesa el diafragma para llegar a los músculos intercostales y llegar a los pulmones. Ambos, por cualquiera de estas rutas, tienen que llegar externamente hacia los pulmones y migran hacia el interior, igual que lo hace fasciola, va a atravesar todo el parénquima hasta llegar a los bronquios y bronquiolos. La infección experimental realizada por el doctor Tantaleán hace unos años, tuve la oportunidad de verlos, de estar presente cuando se hacía la infección experimental, porque este era un proyecto grande que se trabajaba y se traía material de la zona endémica para hacer todo este proceso de infección, ver cómo se infectaba. Entonces, toda esta ruta está realizada en el gato y se ha encontrado en las zonas, por eso se ha hecho este esquema de la infección experimental. Las lesiones en las partes pues, del tubo digestivo y cuando está en el esófago, el estómago, durante la migración, no hay una reacción,
no se observa, no se siente una reacción, pero ya a medida que va localizándose, va avanzando, va a producir trombosis, compromiso con bronconeumonía, neumonitis. Ahí vamos a colocarle. Ya. Entonces hay una ulceración pleural y también parenquimal. Todo se ve, se observa así el tejido eh, de los pulmones. Cuando en una fase aguda, ya en una fase aguda, el cuadro clínico en la fase aguda, pues observamos que hay edema, congestión y hemorragia. ¿Por qué? Todavía no los quistes no están no han llegado al pulmón, están migrando. Cuando están migrando, en la fase aguda están migrando, hay engrosamiento de la pleura, hay formación de granulomas, ¿no? Se va a formar granulomas, hay aumento de las glándulas de las mucosas, ¿no? Glándulas mucosas, y en esta fase de aguda, ¿no? Está migrando, se tiene que hacer una prueba serológica. Necesariamente es necesario hacer una prueba serológica, hasta cuando los quistes ya llegan, pues, a localizarse y a enquistarse, ¿no? Mientras tanto, inclusive los vasos sanguíneos en el periodo subagudo, que dura 4 o 5 meses, luego miren, subagudo, hay alteraciones bronquiales y vasculares, los parásitos ya están en quistes fibrosos, ya se llegaron a enquistar, hay una vasculitis, que es respuesta a la acción tóxica alérgica, y entonces estas alteraciones, cuando ya estos quistes ya están, ya llegaron, ¿no? Ya se hacen, ya empieza a hacerse fibroso, hay una vasculitis, hay reacción entonces tóxica alérgica, y esta puede hacerse ya crónico. Ya pasa un año, las lesiones son severas, aumento de la capa muscular, de los vasos sanguíneos, vemos, se hace cada vez más severo, inclusive de los vasos sanguíneos de los bronquios y los bronquiolos. Los conductos alveolares van llevando una hepatización masiva del parénquima pulmonar, observamos toda, ahí está alterado, ¿no? Hay aumento entonces de la capa muscular y desarrollo también de la íntima. Bueno, acá observamos el quiste, vemos pues la cubierta quística es gruesa, ancha. Vemos, este es un corte del pulmón. Cuando se abrió ya al gatito, se abrió el pulmón, se vio que salen de cada quiste dos, mínimo dos. No puede haber uno. Uno no se logra enquistar. Van de dos, y este es el corte, un corte transversal que ha agarrado, ¿no? Se puede ver que aquí hay uno y en la parte de acá abajo hay otro. Son dos dentro del corte del pulmón. Y se observan ligeras fisuras, se observan fisuras por donde va a filtrarse pues el contenido interno, ¿no? Ya cuando están colocando huevos, el contenido de los huevos que van saliendo, y esta es la que, pero no en grandes cantidades, de ahí que para el diagnóstico preferible en el esputo que en las heces, porque para que sean las heces se tendría que tener una más cantidad de heces, habría que pedirse de la persona. Entonces, en el periodo crónico ya hay lesiones severas, aumento de la capa muscular, de los vasos sanguíneos, los bronquios, los bronquiolos, los conductos alveolares, etcétera, que ya llevan una hepatización masiva del parénquima pulmonar. Externamente se a apreciar pues, los quistes, se aprecian los quistes cubiertos de una membrana fibrosa, y en el interior no hay menos de dos quistes, volviendo a repetir. La rotura de estos quistes entonces facilita la salida de los huevos, vemos acá, en los bronquios y bronquiolos, y su eliminación posterior.
La sintomatología, entonces, hay que observar el esputo sanguinolento, la tos seca, la persona está débil, hay fiebre ligera, dolor en la parte baja del tórax. En cuanto a la epidemiología, la infección se adquiere por ingerir cangrejos crudos o insuficientemente cocidos. Las áreas de infección entonces se encuentran en las zonas tropicales o subtropicales. En el mundo hay 23 millones de personas que están infectadas y 293 millones pues en riesgo de infección. En estas zonas endémicas del Perú, el 60% de los cangrejos están infectados con la metacercaria. Se han encontrado, a veces cuando hemos abierto un cangrejo, se han encontrado hasta 200 metacercarias. Son importantes los hospederos paraténicos también, ¿no? O sea, los hospederos que transportan, es decir, que ingieren los cangrejos y pueden llevar las metacercarias. En cuanto a su distribución en el Perú, se marca acá localidades sureñas de Cajamarca y zonas colindantes del departamento también de Libertad, etcétera, ¿no? Pero observamos que también Paragonimos está por Colombia, Venezuela y también en África. Otros países americanos, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Honduras y también El Salvador. En cuanto entonces al diagnóstico directo por la sedimentación o el esputo y también radiografía de alto voltaje. El indirecto por intradermoreacción, fijación de complemento, inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia, el ELISA, que va a ser sensible y específica más o menos en un 90%, mientras que Western blot es sensible y específica en un 99%, y finalmente el PCR. Bien, aquí tenemos la radiografía del tórax de un caso, el primer paciente que ingresó pues, al programa de control de tuberculosis. El informe radiográfico menciona obturación del seno costo diafragmático derecho, prominencia ilear bilateral, zona de velamiento con broncograma aéreo, y el diagnóstico fue una neumopatía por tuberculosis. Miren, fue tratada con vitionol por mucho tiempo, como se menciona aquí, era un paciente de 36 años que venía de Cañete, Lima, y se obtuvo 2 parásitos, tenía 2 parásitos adultos que luego fue extraídos del pulmón, que había ingerido cangrejos en Ucayali el año 65 y fue diagnosticado todavía como paragonimiásico el 70, 5 años de sufrimiento, después de haber sido considerado tuberculoso y tratado con vitionol. El año 72 ya se descubre pues el Paragonimus caliensis y así sucesivamente observamos, miren, en el esputo sería una de las técnicas más prácticas porque si es de heces hay que hacer una gran cantidad para hacer una sedimentación. Esta es la sedimentación en la que se va filtrando y pueden ir cayendo los huevos. El control, pues evitar el consumo de cangrejos de río insuficientemente cocidos en forma de ceviche, porque estas metacercarias son muy pequeñas y no se mueven mucho, no se trasladan rápidamente, no se mueven, no lo vamos a ver. Entonces es necesario campañas educativas, también preventivas. Y la eliminación o disminución de la población de caracol en los animales domésticos como el gato, y también el gato, o evitar ingestión de cangrejos y animales pequeños, roedores, que ingieren estos cangrejos, van a llevar las metacercarias y pueden actuar como hospederos paraténicos. No existen medidas para los animales silvestres. Bien, hasta aquí entonces con Paragonimus. Son 9:24 y nosotros tenemos hasta 9:40. Vamos a ver otro parásito que es importante porque se encuentran los hospederos, pero ya, se encuentran los hospederos y a veces no se encuentran, no se han encontrado todavía personas infectadas. Voy a colocar la siguiente diapositiva. Esta la tengo que... Ya.
Bien, ¿se puede ver la diapositiva, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, esta clase no estaba programada, pero bien importante. Yo pienso que no deben de perder de conocer esto, porque ¿cómo se llama? En San Marcos sí se dicta para los de medicina, el chistosoma. ¿Sabe qué pasa con el chistosoma? Tenemos el hospedero intermediario y también hay en Brasil, y hay mucha gente que migra y en algún momento se puede presentar. La esquistosomiosis se llama así, es una infección también aguda, parasitaria aguda y crónica, que va por varias especies de schistosoma, que se localizan pues en el plexo venoso hemorroidal. Dan lugar a una esquistosomiosis intestinal y si está en el plexo venoso vesical, pues a una esquistosomiosis urogenital. Hay dos especies que son del hombre, por eso debe llevar se debe hacer el Schistosoma manzoni y el Schistosoma hematobio, eso es del hombre. Y el Japonicum ya es considerada zoonótica, de los animales se puede contagiar entonces el hombre con el Schistosoma japonicum. La esquistosoma o el Schistosoma manzoni y hematobio, pues son estrictamente humanos, pero pueden parasitar en cambio a los animales, a los roedores, a otros primates no humanos, e insectívoros, etc. Y el Japonicum, pues puede también infectar a animales herbívoros y carnívoros. Las especies zoonóticas que también son importantes es el Matei, Schistosoma matei, Schistosoma intercalatum y Schistosoma mekongii. Todas estas especies son diferentes a los otros digeneos que hemos visto. Los dos digeneos que hemos visto anteriormente son hermafroditas, tienen el complejo genital masculino y femenino, mientras que estos son dioicos, son de sexos separados, o sea, hay dimorfismo sexual. Vamos a encontrar hembras y machos. Estos se localizan, pues, en el sistema venoso de sus hospederos y la forma infectante va a ser una cercaria también muy parecida, que es la furcocercaria, que es diferente al de fasciola. El Schistosoma manzoni, pues el macho va a medir más o menos 1 centímetro y es aplanado como una hoja, pero ambos lados se cierran a ambos lados, no se cierran totalmente, se doblan hacia ambos lados o se dirigen hacia la para ventral, formando un canal que se llama el canal ginecofórico, donde va a alojar a la hembra, va a llevar a la hembra, que es como un fideo delgado, muy finito, y estas se van a alojar en las venas mesentérica rectal. La hembra es de mayor tamaño, mide hasta 2 centímetros, es cilíndrica y ambos tienen ventosa oral y ventral, que no está muy desarrollada, ¿no? La oral no está muy desarrollada. Los huevos miden 145 micras, son grandes y tienen una característica importante, además de, no tienen opérculo, o sea, estos no van a tener opérculo, pero poseen una espina lateral, esta espina lateral. Estos huevos se van a depositar en las vénulas, ¿no? Se depositan en las vénulas y contienen un miracidio. Bueno, el hospedero intermediario es el caracol, la bionfalaria, que es un planorbide. Este caracol lo tenemos acá en el Perú. Aquí está el miracidio y este entonces sería la cercaria. Este es el adulto, ahí está el macho, lleva a la hembra que es muy delgadita, mientras que el macho es como una hoja doblada a ambos lados, ahí está. A microscopía electrónica de barrido se puede observar que tiene unos tubérculos en la parte externa y estos tubérculos le permiten no ser arrastrado por los conductos sanguíneos y así no se arrastra y es como las cocadas del chimpún. Con eso se va a evitar a que sea arrastrado. Puede observarse entonces su ventosa oral, acá se ve la oral y la ventral. Se encuentra ampliamente distribuida en América, pues miren, se puede encontrar en Colombia, se encuentra también por la zona de Venezuela, se encuentra el chistosoma también por Brasil, se encuentra en África,
Acá vemos los lugares más rojos, son zonas donde se encuentra el chistosoma. Y las zonas acá donde se distribuye el caracol, este tipo de caracol es la provincia de Bagua. Por estas zonas encontramos la distribución de estos caracoles. Entonces, por ello tiene importancia, ya que nosotros tenemos el caracol, solo necesitamos que alguna persona que migra, esté infectada, deje sus heces que caigan al agua e inmediatamente, pues por esta zona pueda continuar el ciclo con los caracoles que sí tenemos en el Perú. Entonces, este es el ciclo biológico. El hombre se va a infectar cuando ingresa al agua, ingresa a veces al cultivo del arroz. Anteriormente se cultivaba el arroz pues así, como con bastante agua, y el hombre tenía que ingresar. Pero entonces, en este caso, la forma infectiva es la cercaria o furcocercaria porque tiene dividida la parte posterior, ingresa por la piel y va a migrar por vía sanguínea y se va a localizar entonces hacia las venas mesentéricas. Y allí desarrolla el adulto y se diferencia en hembras y machos. El macho capta una hembra y no lo suelta ni más, o sea, lo tiene de por vida a la hembra. Con ella va a viajar y va a estar en eh, continuamente va a eliminar pues espermatozoides y va a haber contenido de tal manera que va a haber la fecundación continua, y una vez que ya se van colocando los huevos, estos van a salir hacia el exterior con las heces de que deben de caer al agua, y una vez que caen al agua el miracidio busca el caracol y en el caracol se reproduce dando lugar asexualmente, dando lugar a una cercaria, a esta furcocercaria que nuevamente sale y ingresa por la piel. Este es el ciclo entonces. Y la que migra, el juvenil se llama el schistosómula, que puede migrar por vía sanguínea, migra inclusive por el sistema portepático al hígado, a los pulmones, etcétera. Y entonces, y luego se localiza en el sistema por las vénulas mesentéricas, pero en esa migración pues va dañando y puede quedarse. Si está solo se queda y puede producir daño entonces a los diferentes órganos por donde ha migrado. Este es el caracol Bionfalaria tenagofila que se encuentra acá ampliamente distribuida en el Perú. La sintomatología, aproximadamente el 90% de las infecciones humanas son asintomáticas. La alergia cutánea por las cercarias es importante. Ahora, cuando una persona ingresa al agua, no solamente pueden ingresar ese tipo de cercarias. Muchas veces las personas o los jóvenes cuando viajan a lugares de paseo, ven el agua, ven un riachuelo, ven cómo se llama, una corriente de agua, ¿no? Un río, es que un lugar pues tan bonito, de repente donde ustedes puedan colocar sus pies para refrescarse, etcétera, ingresan, colocan los pies y estas cercarias ingresan. Ahora, claro que no lo tenemos, entonces, pero pueden entrar otro tipo de cercarias. Y muchas veces cuando ingresan las cercarias, también hay una infección por las cercarias que pueden ingresar, que estas cercarias pueden ser de otros parásitos que cuando ingresan, pues desarrollan en las aves, por ejemplo, o en otros mamíferos, pero no son las que van a afectar al hombre. Entonces son otro tipo de cercarias, pero pues producen petequias, edema, prurito, urticaria. Ahora, si tratara de este parásito, va a producir todo este cuadro también, ¿no? Las anormalidades respiratorias agudas puede producir una neumonitis porque está viajando por el pulmón, por el schistosómula, con infiltración eosinofílica, manifestaciones hepatoesplénicas, ascitis, gastritis hemorrágica, esplenomegalia, hepatomegalia, ¿no? Que puede ser pulmonar o glomerulopatía. Hay diarrea, dolor abdominal, mialgia, urticaria y la persona pues puede estar postrada. La leucocitosis puede llegar hasta un 75% con el aumento de eosinófilos. Estos síntomas van a desaparecer después de 2 o 3 meses, eh, y también hay aumento de las inmunoglobulina E, G y M también.
Aquí vemos la dermatitis por la cercaria, luego que la persona se pone así todas las piernas por donde le ha entrado la cercaria, ¿no? Y acá el hígado palpable, miren, el hígado se puede, ¿no? Ahí está marcándose en el caso de esta persona que está infectada. En cuanto a la epidemiología, pues hay una baja mortalidad, pero es una enfermedad crónica. Aproximadamente hay 200 millones de personas que están infectadas. La oviposición empieza entre la cuarta y sexta semana, aproximadamente hay 300 huevos diarios. La enfermedad puede durar 30 años y los adultos generan inmunidad impidiendo nuevas infecciones, ¿no? Entonces, ahí los que están viviendo ahí están felices. Entonces hay un equilibrio, pero de todas maneras las personas pues eh, infectadas van a tener problemas. El Schistosoma manzoni tiene pues una distribución geográfica que incluye países de América. Entonces está como está en Brasil es un problema. Las irrigaciones favorecen el desarrollo del caracol. La migración de personas infectadas es importante. La permanencia de personas en contacto con el agua, como los que cultivan arroz, los pescadores, etcétera. Los grupos de riesgo, pues también son los militares. Durante las maniobras, organismos religiosos que bautizan a las personas en el agua, en zonas endémicas. Los pescadores, canoteros, turistas, ¿no? Los que también van con las canoas, etcétera, pueden tener problemas si tienen contacto con el agua y estén estas cercarias. En cuanto a la patología, pues los huevos forman trombos, después también, o sea, los que van saliendo van a producir trombos y las enzimas van a destruir pues, la mucosa del intestino quedando en libertad. Las lesiones más importantes están en la pared intestinal. Los huevos producen fibrosis en los tejidos, nódulos blanquecinos como granulomas en la superficie del hígado, el intestino y en el peritoneo visceral. Hay hipertensión también portal, granulomatosis en el sistema nervioso general por los huevos y una fibrosis hepática, reacciones inmunopatogénicas que afectan la reactividad de los fibroblastos. Aquí vemos las granulomas en la superficie del hígado y cuando se hace un corte histológico para observar a microscopio se puede ver todo un granuloma, ¿no? Producido por la presencia de los huevos en el hígado. El diagnóstico presencia de huevos en las heces. Es necesario observar, luego también en el análisis de sangre se ve la eosinofilia elevada. Y hay una prueba también que le llaman reacción circunoval, que utiliza el antígeno enfrentando al suero de las personas. Bueno, la hipereosinofilia, ¿no? Es importante, como mencionamos, y la biopsia del hígado, ¿no? El granuloma necrótico exudativo es patognomónico, o sea, patognomónico es característica de la esquistosomiasis. Y con la prueba de ELISA, que puede ser para detectar, ¿no? Rápidamente también, aunque nos da el 90% de sensibilidad, pero si pudiéramos hacer Western blot es mucho mejor. Bueno, especialmente en las zonas endémicas. El control, pues el diagnóstico es importante, la quimioterapia específica. ¿Por qué mencionamos? Porque hay otras infecciones que anteriormente se presentaban y se presentan a veces y son personas que migran, a veces van a Ecuador, van a, pues, a zonas así como vienen de Brasil hacia acá y pueden venir infectadas. También el controlar con una quimioterapia específica, control del hospedero intermediario, adecuado suministro de agua, adecuada disposición de las excretas y cambios en el medio ambiental que también favorecen. El esquistosoma japónico, rápidamente la vamos a ver, mide de 2 a 20 milímetros y carece de tubérculos en la superficie del cuerpo, esta no tiene, y tiene 6 a 7 testículos. Bueno, puede eliminar hasta 200 huevos y se localiza en el sistema porta y en los vasos mesentéricos, porta hepático y vaso mesentérico. El hospedero intermediario es el caracol del género Oncomelania. Entonces, y el huevo se caracteriza por ser ovalado y tener un pequeño, ¿cómo se llama? Como una espina pequeña en la parte posterior. El Schistosoma intercalatum, el huevo se caracteriza por tener esta forma ancha en la parte central y aguda en los extremos y con una espina en la parte posterior. El macho también mide de 11 a 14 milímetros y tiene 2 a 7 testículos y la hembra, bueno,
miden de 5 a 6. Y la hembra va a colocar también huevos, hasta 60 huevos, ¿no? Más o menos. El huevo tiene una espina en la parte terminal. El, el miracidio también es bastante grande, mide hasta 140 micras. Y el hospedero intermediario, esto generalmente, bueno, el hospedero intermediario en África es el caracol Bulinus forcalli, perdón. Se ha encontrado también en Brasil, el intercalatum también está en Brasil, o sea, tenemos también bastante cercano. Y el Schistosoma mekongii, que se caracteriza, está en el sudeste de Asia, por Laos, Camboya, se localiza en el plexo venoso mesentérico y el huevo es subesférico y con una pequeña espina lateral, una pequeña espina lateral. ¿Quiénes son reservorios? El perro y el cerdo. El hospedero intermediario es el caracol Neotrícula aperta, asociada también a la enfermedad hepatoesplénica. Causa daño en el hígado, en el vaso, el esófago, el tracto intestinal y bueno, ha sido tratado con praziquantel. Y bueno, acá tenemos el huevo de Schistosoma mekongii en el cerebro. Entonces, esto ya es bastante grave. Gracias, chicos. A las justas hemos terminado y yo creo que esto era importante que también conozcan. ¿Alguna pregunta? Profesora, disculpe, ¿va a pasar la lista? Ya no creo porque ya no tenemos tiempo. Es 9:40. Que sea pues para que tengan cuidado porque ya los que han tenido llegaron demasiado tarde porque Lo que pasa es que yo escribí por el chat porque mi micro no estaba encendiendo. Si gusta puede ver la hora y entonces no sé cómo haríamos, porque yo sí estuve presente desde temprano, solo que no funcionaba mi micro y escribí. ¿Cuál es tu nombre? Alave. Alave. Puse buenos días, doctora. Mi audio estaba mal, pero estoy presente, Alave. Alave. Alave es tu Ujú. apellido, ¿no? Alave, ya, Sí, doctora. ya, Alison Alave. ya, ya, muy bien. Entonces, gracias a todos. Doctora, disculpe, yo tuve problemas con mi internet, tuve que conectar desde mi celular, entonces por eso se demoró porque tuve que descargar la aplicación. Bueno, por esta vez voy a considerar nuevamente y voy a volver a verificar la asistencia, porque han entrado solo 57 y son 83. ¿Cómo hago? ¿Se dan cuenta? Son 83 alumnos y solo han entrado 57. Está bien, por ahora entonces voy a considerarlo. ¿Cuál es su apellido? Me dice Alave. Acuña Córdoba, Acuña y Alave, mi compañera anterior. Ya, 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 ya. Ya, gracias, doctora. Ya. Doctora, también Acuña Lázaro, por favor. Miren, saben que por ahora voy a considerar la asistencia a todos, pero miren, lo otro es que la próxima semana tienen examen. Ya la próxima viene el segundo examen. Así es que ya voy a coordinar con su delegada, con la señorita delegada, para exactamente la hora del examen. Gracias a todos. Entonces, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctora, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Ya, Hasta luego. ya hasta luego. Tenemos presa, un solo estilo, la naranja, vacía, vecino dulce, rica, una de Ayacucho, una. Aló. Buenos días, sí. Sí, la próxima semana es el examen.